¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que están presentes en la reunión del día de hoy, que es la 33ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado que nos va a presentar el tema del tejido de la zoodemocracia. Pues espero que esta sesión sea de provecho, aprendamos mucho todos en ella, tanto los que están conectados en este momento y bueno, las personas que después tengan a bien verla a través del YouTube. Bueno, yo cedo el micrófono a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, que va a ser nuestra anfitriona el día de hoy. Adelante, Cristi, por favor. Estás en silencio, no te escuchamos ya. Sí, ya. Muchísimas gracias por esta oportunidad extraordinaria. Tengo que agradecer por principio a nuestro invitado de hoy. El ponente es el doctor Pablo Pérez Castelló. Enseguida les daré algunos datos de referencia para que puedan entender la trayectoria que ha tenido. El tema que presenta es el tejido de la zoodemocracia, que es un tema pues sumamente interesante que reflexionar. Antes de dar los datos biográficos, también quiero agradecer a mis compañeros en el seminario, desde luego a nuestra anfitriona que es la doctora Rosy de la Torre. La plataforma Zoom es del Grupo de Investigación en Derecho Animal, GIDA, animalista, y es un gran honor que nos dé estas facilidades para poder tener estas sesiones del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. También muchísimas gracias a Víctor Hugo Salazar, a la gente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a quienes están comprometidos con el trabajo para poder contar con los videos en el canal de YouTube de estas sesiones. Bien, nuestro invitado, Pablo Castelló, es un investigador en Sturm College of Law en la Universidad de Denver. Basándose en su trabajo previo en Harvard, actualmente está desarrollando un proyecto de libro sobre la relación entre la visibilidad, el reconocimiento de la violencia y la gobernanza legítima. Su libro desafía la idea de que ver violencia conlleva transformación política y explora nuevas maneras de cambiar la percepción que tienen las personas sobre los animales. Además de su trabajo en este ámbito, la investigación de Pablo abarca otros temas, incluyendo los derechos territoriales y de autodeterminación de los animales salvajes, la inclusión de las voces de los animales no humanos en toma de decisiones políticas y la deconstrucción de políticas de conservación basadas en la biodiversidad. Su investigación se ha publicado en revistas científicas de prestigio como la American Political Science Review, Biological Conservation e Hypatia, una revista de filosofía feminista, así como en medios de comunicación populares como The Conversation y Australian Broadcast Corporation. Yo quisiera destacar dentro de las publicaciones de Pablo una del 2022, tiene 3 en 2024 si no me equivoco y una en 2025, pero en la del 2022 con Francisco Santiago en la revista Hypatia exploraron la conservación tras la soberanía, deconstruyendo las políticas australianas en contra de los caballos ferales y una propuesta para que no se les dañe bajo la categoría de peste, que es de lo cual pues es una investigación para mí formidable, una contribución
sumamente relevante para tener una revisión crítica de las políticas ambientales basadas en la biodiversidad y una aproximación a un conservacionismo que tenga respeto hacia los animales y no simplemente los elimine, además en un engramaje del negocio de la carne en este caso de caballo. Bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra y adelante con la presentación. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristi. La verdad es que es un honor estar aquí. Muchas gracias también, Victoria, a todos, pues, por organizar estos seminarios. Es un honor. Y, y déjenme que compartan la pantalla a ver si funciona, que estábamos antes probando ahí. Si me pudieras confirmar, Cristi, que la ves bien, la verdad es que me ayudaría bastante. Se ve bien. Perfectamente. Genial, excelente. Pues sí, lo primero que quiero pues explicar un poco, ¿no? Sobre este proyecto, explicar un pelín el contexto. Em, este proyecto yo lo empecé y lo trabajé en la Universidad de Queen's University en Canadá. Hice un postdoctorado allá un par de años con Sue Donaldson y Will Kimlicka. Y, y básicamente lo que intenta capturar este concepto, ya para deciros como una primera idea, ¿no? sobre qué irá esta presentación, es la idea de que en cualquier sistema democrático, para poder sostener un poco esta noción, ¿no? Del tejido de nuestras comunidades democráticas, es necesario hacer muchas cosas. Necesitamos cooperar, solucionar conflictos, ayudar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, proveer apoyo emocional, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas, ¿no? Eh, Cumplir las normas sociales que rigen nuestro comportamiento y que gobiernan de alguna manera nuestras comunidades. Y esta noción del tejido de la zoodemocracia intenta de alguna manera capturar la idea de que todas estas actividades, ¿no? Y normas y valores de alguna forma permiten que nuestras comunidades operen y funcionen de una manera justa. Y lo que el tejido de la zoodemocracia intenta capturar es que todas estas actividades, normas y valores en conjunto es lo que hilan de alguna forma estas comunidades y es necesario tener de alguna forma, las herramientas conceptuales o epistémicas y políticas para visibilizar este aspecto de nuestras comunidades, porque lo que yo voy a argumentar aquí es que es significativo desde una perspectiva normativa. Nos ayuda a visibilizar por qué los animales deberían de ser vistos como miembros de nuestras comunidades y tener derechos de membresía, como derechos a participación política, derechos a tener la oportunidad de asociarse libremente, de moverse libremente, etc. Entonces eso es un poco lo que el tejido de la zoodemocracia quiere capturar. Luego voy a ir más en profundidad en lo que esto significa. Em, Porque y esto es lo último que quería decir, casi se me olvida, y es muy importante, es que lo que yo voy a hacer en esta presentación es leer con las herramientas que nos da la teoría política y la teoría de derechos de animales, sobre todo teoría democrática más que política. Voy a leer ciertos datos etnográficos que yo recabé en un santuario del Cabrera que se llama Vine Sanctuary. Eh, Mi presentación será básicamente leer la vida de los animales, algunos datos etnográficos a través de la óptica de estos campos, ¿no? Entonces, en primer lugar, a ver si esto cambia muy bien, unas notas en la estructura. Primero voy como a situar mi charla en dos literaturas principalmente, que son, como decía, teoría democrática y la teoría de derechos de animales. Después, unas notas muy breves en metodología para que tengáis un poco una idea de lo que yo hice cuando hacía trabajo de campo. Y por último, la noción del tejido de la zoodemocracia o el tejido zoodemocrático, que es lo que voy a hacer ahí principalmente, es pues, conceptualizarlo primero y luego leer. De alguna manera intentaré probar, porque es una pregunta en parte empírica,
si los animales tienen las capacidades necesarias para sostener y de alguna manera ser coautores de este tejido zoodemocrático o no tienen esas capacidades. Es una pregunta en parte empírica y por tanto hay que enfrentarla empíricamente, ¿no? Por eso leeré esos datos etnográficos que mencionaba. Entonces, en primer lugar, en esta más sección de situar mi charla, yo sitúo mi trabajo dentro un poco, en inglés se diría within, el giro sistémico, en inglés es the systemic turn, en teoría democrática. Entonces, un poco para los que, porque me decía antes Víctor, ¿verdad? Que en la audiencia hay gente pues, que venís del campo, un espacio muy interdisciplinar aquí. Para que tengáis un poco una visión de lo que ha pasado en este campo, en los años 70, 80, 90, sobre todo 80 y 90, si uno trabajaba en este campo de la teoría democrática, se centraba principalmente en estudiar cómo ciertos procesos políticos o instituciones podían ser más democráticas o como por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Si uno estudia cómo la elección de los jueces de una Corte Suprema puede ser justa y democrática, pues uno puede centrarse exclusivamente en esa forma de elección de esos jueces, ¿no? O si uno quiere centrarse en, no sé, en un proceso político, un referéndum, cómo uno puede organizar un referéndum para que sea más legítimo. Entonces uno se centra exclusivamente en el referéndum o en cómo elegir jueces para la Corte Suprema. Digamos que la teoría democrática se centraba bastante en ese tipo de análisis. Y el giro sistémico lo que sugirió es que para realmente analizar la calidad democrática de un sistema político, es necesario analizar dos aspectos. Es más complejo, pero para el propósito de esta charla me centraré en estos dos aspectos. Uno es la interacción entre instituciones, individuos, eh, organizaciones no gubernamentales, la media, etcétera, ¿no? Ahora luego daré un ejemplo que ilumina bastante bien lo que esto significa. Pero básicamente la idea es que uno no se centra solo en un proceso concreto político o en una institución en concreto, sino en las interacciones entre todos. Y el segundo punto es que hay que tener, de alguna manera, hay que estar atentos o estudiar cómo se divide el trabajo de hacer juicios sobre políticas y juicios morales, ¿no? Entonces, considerar este ejemplo que yo creo que captura un poco estas dos dimensiones. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado y mi carrera, toda mi educación superior en Reino Unido, en Londres en particular, y una cosa que sucedió cuando había COVID en Reino Unido es que el Reino Unido adoptó una, una estrategia para enfrentarse al COVID muy distinta al resto de países en Europa, por lo menos. La mayoría de países en Europa lo que estaban haciendo era pues cerrar escuelitas, restaurantes, etcétera. Había cuarentenas y demás para que pues no interactuaran las personas y no se contagiaran del COVID, ¿no? Mientras que el Reino Unido adoptó la política opuesta. Tenían evidencia de una de las universidades de Reino Unido que es muy importante en este campo y de que conseguir lo que se diría en inglés herd immunity, ¿no? Que la población se contagie y consiga inmunidad al COVID, que eso sería a largo plazo más efectivo que la estrategia pues, de cerrar espacios públicos y demás y minimizar el contagio. Entonces, teniendo en cuenta este escenario, que es un caso real, habían organizaciones no gubernamentales de personas pues ya más mayores y vulnerables a ser dañadas por una enfermedad, ¿no? Que protestaron esta línea de política porque, evidentemente, si uno sigue esa forma de enfrentarse al COVID, pues los hospitales, el sistema sanitario puede colapsar. Y efectivamente es un poco lo que pasó en muchos lugares y en especial en Reino Unido porque adoptó esta política, ¿no? Y eso, claro, eso afecta mucho a las personas que son particularmente vulnerables como las personas más mayores. Entonces, lo que el giro sistémico dice es, no es suficiente ver si el gobierno tomó sus decisiones de manera democrática, de manera como si uno dijera en una burbuja, en la que uno mira solamente a cómo el gobierno toma decisiones. Es muy importante estudiar para entender si una democracia es de una calidad muy alta, digamos, la interacción entre, en este caso, un gobierno, el Ministerio de Sanidad, el Parlamento, con, en este caso, las organizaciones no gubernamentales que representan al colectivo de personas pues, más mayores, ¿no?
Y eso ilumina como un poco la interacción y también que un gobierno en un contexto, o un Ministerio de Sanidad en un contexto de, de crisis, como pasó con COVID, no tiene la capacidad de hacer un juicio sobre la que es la mejor política y tener en cuenta todo. Es imposible. Necesitamos que muchísimos actores, stakeholders se diría en inglés, se tengan en cuenta y hagan esos juicios, estos grupos, ¿no? Estos, bien sea una corte, bien sea los sale journalists en inglés, ¿no? Bueno, ya me entendéis, pero ya entendéis, ¿no? Diferentes organizaciones no gubernamentales, etcétera. La idea está en que el trabajo para hacer esos juicios sobre las políticas está dividido y tiene que ser absorbido por nuestras instituciones políticas para ser una democracia de una calidad muy alta y para ser una democracia más legítima y justa. Entonces, eso es un poco lo que es el giro sistémico y yo lo que quiero decir aquí, en esta primera diapositiva, es que asumo que esas dos premisas son correctas y esta, un poco para que tengáis como in the background of your minds, diríamos en inglés, ¿no? Como un poco en vuestra mente todo el tiempo mientras hable, que la noción del tejido de la zoodemocracia asume que estas dos ideas son correctas. Luego, el segundo espacio del que quiero hablar, académico, es el giro político en la teoría de los derechos animales, de political turn en inglés. Y aquí es importante decir, sobre todo para los que tengáis un poco de experiencia con ética animal, la ética animal durante los años finales de los 70, 80, 90 e incluso la primera década de los años 2000, con la excepción de Martha Nussbaum's Frontiers of Justice, que ya provee Martha Nussbaum una teoría de justicia muy breve en un capítulo para animales. Pero con esa excepción, prácticamente todo lo demás era una cuestión de, en inglés diríamos, ¿no? The moral status of animals. Si los animales, si les debemos respeto moral, y ahí pues habían dos teorías principales que para mucha gente que esté familiarizada con esta literatura, el trabajo de Peter Singer, Animal Liberation, y Tom Regan, The Case for Animal Rights. Estos dos libros fueron muy influyentes y ahora había un debate un poco entre si deberíamos perseguir una posición más consecuencialista, ¿no? Utilitarian sería la de Singer, que centra un poco las consecuencias, el sufrir de los animales y demás. O si deberíamos considerar a los animales moralmente por una cuestión más deontológica, ¿no? Si tenemos un deber de respetar a los animales independientemente de las consecuencias, que era la posición de Tom Regan. Fue el primer autor que de una manera muy más consistente argumentó que algunos animales deberían tener derechos morales o tienen derechos morales. Y, y ahí fue el debate, básicamente. Fue un debate en ética que concierne principalmente preguntas sobre cómo los individuos deberían comportarse, qué es lo correcto, qué es lo que está bien hacer desde una perspectiva del individuo. Mientras que la política, el giro político que de alguna manera emergió en el año 2011 con la publicación de Zoópolis, que Susan Olson y Will Kimlicka son los autores de este libro son personas que vienen del campo de la filosofía política, de la teoría política, y aquí el objetivo de este giro político cambia mucho comparado al de la ética animal, ¿no? Se centra principalmente en el estudio de la construcción de instituciones políticas y procesos políticos que sean más justos para ambos, los animales humanos y los no humanos, ¿verdad? Ese es un poco el principal movimiento que hay. Se centra en la justicia y nos movemos un poco, ¿no? Al aspecto más institucional y de proceso político, en lugar de cuestiones más relacionadas, por ejemplo, con el veganismo, ¿no? Que es sobre, ¿debería este individuo pues comer esta comida o la otra? ¿Qué es lo que es ético? En este caso es más sobre qué tipo de instituciones políticas necesitamos para que nuestro sistema legal y político sea justo. Y ahí pues entra cómo incluir a los animales en ese proceso. Y hay dos vertientes, principalmente, como dos ramas en este giro político. Una rama, digamos que es más la rama más cosmopolita, se centra en generar este tipo de mecanismos institucionales que puedan absorber de alguna forma los intereses que tienen los animales. Esta rama, de alguna manera, ve a los animales como seres que realmente no tienen una voz en el sentido en el que los humanos tienen una voz para deliberar de manera racional y tomar decisiones de ese tipo,
Y por tanto, la conclusión, de alguna manera, a la que llegan es: los animales no deberían tener derechos de participación política porque no tienen las capacidades racionales y el lenguaje humano necesarios para participar en procesos de decisión política, para de alguna manera, ¿no? Influir y moldear y decidir políticas. No tienen esas capacidades, pero sí tienen intereses que deberían ser de alguna manera absorbidos por nuestras instituciones políticas, y por tanto necesitamos ciertos mecanismos institucionales para que ese proceso suceda. Y hay otra rama, la segunda rama, que es la que por la que abogan Sue Donaldson y Will Kimlicka en Zoopolis y en su trabajo después de Zoopolis, que está muy influida también por el giro sistémico y asumen las premisas que yo expliqué en la diapositiva anterior, y creen que a través de comunicación corporal los animales sí pueden participar de manera más activa directamente en ciertos procesos de deliberación, resolución de conflictos, y tienen la capacidad, piensan algunos de sus autores, de moldear normas que gobiernan nuestras comunidades, y tienen de alguna manera un interés en decidir esas normas, ¿no? Y un poco yo, donde sitúo mi trabajo es en esta segunda rama del giro político. Entonces, este es como el segundo punto que quería yo explicar. Y ahora, porque yo me sitúo en este lado, quiero daros un poco unas pinceladas sobre lo que es Zoopolis, el libro Zoopolis, si no lo conocéis. Primero, Zoópolis no asume, aboga en parte y argumenta por un modelo comunitario de política democrática. Como os decía antes, la primera rama de la que hablaba antes es la cosmopolita, donde la idea está basada en un principio que en filosofía, en inglés por lo menos, no sé, en español se dice The All Affected Interest Principle, que básicamente lo que el argumento es que todos aquellos individuos que tienen un interés, que son afectados, que sus intereses son afectados por una cierta decisión o una cierta política, todos esos individuos deberían tener el derecho a decidir en esas políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto abre la puerta a una global polity, de alguna manera, ¿no? A una forma de gobernanza prácticamente global. Porque la idea está en que si en Morelia toma una decisión que va a tener un impacto medioambiental significativo, por ejemplo, no sé si Morelia sería un buen ejemplo, pero vaya, en el aire. Yo no sé, políticas que vayan a incrementar la emisión de dióxido de carbono, como eso puede afectar a todo el mundo, la idea está en que todo el mundo, al menos a nivel teórico, debería tener la posibilidad de tener voz sobre qué tipo de gobernanza Morelia decide implementar en relación a este tema, ¿no? El modelo comunitario, por contraste, es mucho más similar a lo que tenemos actualmente, aunque no es exactamente igual, pero se aproxima. La idea está en que las comunidades tienen una identidad colectiva, se les entiende como unas naciones o como un pueblo con un interés en autodeterminación, a decidir sus propias políticas. Una de las principales preocupaciones que tenemos las personas como yo y como Sue Donaldson y Will Kimlicka, que estamos en este lado más comunitario, es que el modelo cosmopolita tiene dificultades en explicar cómo se puede prevenir la colonización, ¿no? Una de las ventajas del modelo comunitario es que te dice, hasta un cierto punto, aunque esto ha cambiado recientemente, de ahí mi trabajo en derechos territoriales, pero te dice, esta comunidad tiene el poder de autogobernarse, y en este territorio y en este espacio, esta comunidad social tiene el poder de decidir sus propias políticas, y los que vienen de fuera no tienen que tener poder de decidir qué pasa en esa comunidad. Esto no significa, por supuesto, que diferentes comunidades no tengan responsabilidades hacia otras comunidades, o que, por ejemplo, no tengamos que tener derechos universales que de alguna manera sirvan para constreñir lo que puedan decidir diferentes comunidades, ¿no? Pero la idea del modelo comunitario es que las comunidades son significativas desde una perspectiva normativa, tienen un interés en autodeterminación y deberían tener el poder de decidir sus políticas, ¿no?
respetando a otros, etc. Pero espero que tengáis un poco la idea. Esa es la idea del modelo comunitario, básicamente. Y lo que Donaldson y Kimmick argumentan en Zoopolis, me voy a centrar aquí en los animales domésticos, porque voy a hablar hoy de animales domésticos, pero ellos fueron los primeros que argumentaron que los animales son agentes políticos y que son miembros de facto de nuestras comunidades, porque contribuyen a ellas a través de su apoyo emocional, de cumplir con normas sociales, etc. Em, Sin embargo, ellos dicen, estos mismos animales también contribuyen a nivel trabajando, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, los perros de guía trabajan, etcétera, los caballos, qué sé yo. Ellos dicen, son seres que trabajan, que respetan normas sociales, que contribuyen también a nivel de apoyo emocional, etcétera, que es una forma de trabajo también. Sin embargo, tienen un estatus legal de propiedad, no tienen ningún poder en decidir las normas que les gobiernan, no tienen ningún poder en decidir, como agentes que son, qué tipo de vida van a tener, con quién se van a relacionar, qué es lo que van a comer, dónde van dónde van a estar. Libertad de movimiento no la tienen. Nosotros podemos, por supuesto, tener a un perro en casa todo el día y no pasa nada, es totalmente legalmente no hay ningún problema. Y por este motivo, Donaldson y Kimlicka dicen, eso es la definición de una tiranía, porque la idea de una democracia es que todos los miembros de esa comunidad tienen un derecho a decidir las normas que les gobiernan. Cuando algunos miembros en un sistema democrático no tienen ese derecho de autoría, de coautoría, es lo que definimos como una tiranía, ¿no? Y entonces ellos dicen, nuestros sistemas actuales de gobernanza son tiránicos por este motivo. Entonces, yo, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que he explicado aquí. Esto es de Zoópolis, del libro Zoópolis, y asumo esto también en mi trabajo. Y entonces lo que yo intento hacer es de alguna manera, y es lo que vendrá cuando explique lo del el tejido de la zoodemocracia, mi contribución es que intento generar más razones desde una perspectiva normativa y también evidencia empírica que pueda probar que lo que dicen en Zoopolis es correcto, que los animales son de facto miembros de nuestras comunidades y que si en algún momento fueran reconocidos como miembros de nuestras comunidades legalmente, los animales tienen ciertas capacidades que son cruciales para sostener este tejido de la zoodemocracia. Ya, y eso es lo que explicaré ahora luego y voy a dar más detalles después, pero para que veáis un poco por dónde va la historia. La parte de metodología, que es como la segunda parte, muy breve esta parte. Solo quiero decir que decidí hacer trabajo de campo en un santuario que se llama Vine Sanctuary, en Springfield, Vermont, en Estados Unidos. Y este santuario es un santuario bastante inusual. Patrice Jones es una de las fundadoras del santuario y Miriam Jones también. Y ambas tuvieron claro desde el principio que querían centrar la idea de que los animales tienen un interés de autodeterminación, un interés en tomar sus propias decisiones y en autogobernarse. Entonces, Vine, en ese sentido, da mucho espacio para que los animales tomen sus propias decisiones, generen sus propias normas de gobernanza, solucionen sus propios conflictos. em, por ejemplo, una cosa que me dijo a mí Patrice el primer día que llegué fue, nunca toques a un animal si ellos no se aproximan a ti. Es algo que damos por hecho, que podemos tocar a los animales. Imaginaros que una persona que acabas de conocer viene a ti y te empieza a tocar la cabeza o algo así. Todos estaríamos como, ¿qué estás haciendo? Esta persona que hace es muy raro, ¿no? Si fuera entre humanos. Sin embargo, es algo totalmente naturalizado entre humano-animal, ¿no? Es como, no hay ningún problema si tocamos a un perro cuando lo acabamos de conocer. Y en ese sentido, en Vine tienen muy claro que estas cosas pues, no se hacen, no es la forma de interactuar con los animales. Los animales tienen que tener el derecho a decidir cómo interactúan y en establecer los términos de interacción con nosotros, con los humanos. Y esto para mí era muy importante porque una de las cosas que yo quería estudiar cuando empecé este proyecto de investigación fue cómo los animales ellos mismos tienen la capacidad, pueden ser los autores de sus propias normas de gobernanza, cómo ellos pueden solucionar sus propios conflictos en un contexto donde sus agencias han sido de alguna manera, se han creado las condiciones para que esas agencias puedan florecer. Porque como sabemos,
muchos animales viven en contextos en los que sus agencias son suprimidas y oprimidas para que no puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Bien sea una granja, donde por supuesto sufren mucho, pero como decía antes, muchas cosas que tenemos naturalizadas de animales que viven en casas con humanos hoy en día son animales que no tienen la oportunidad de, por ejemplo, establecer relaciones de su propia elección con otros animales, están encerrados. Es una forma de emprisionamiento de alguna manera, ¿no? Están encerrados en una casa donde no pueden decidir nada, no pueden decir ahora quiero ir fuera, ahora quiero relacionarme con esta u otra persona. No pueden tomar esas decisiones. En Vine sí pueden. Y esto es clave porque actúa como una especie de espacio prefigurativo de cómo podría ser una zoópolis, ¿no? ¿Cómo podría ser un sistema político en el cual los animales realmente tienen derechos de autodeterminación, de tomar sus propias decisiones, de libre asociación, de, de participación política? Porque si uno lo lee, que es lo que haré yo luego, con una óptica de la teoría democrática, vemos que lo que están haciendo, yo creo, es de una naturaleza política, muchas de las decisiones que toman. Por eso elegí este santuario en particular, es bastante inusual. Y lo que yo hice fue, en inglés se dice participant observation, que uno observa, pero no desde una como distante, sino que uno puede participar en la comunidad, trabajar en la comunidad, interactuar con los animales. Y esto es muy importante porque a no ser que los animales confíen en ti y te vean como hasta un cierto punto como un miembro de la comunidad, no actuarán, su comportamiento no va a ser el comportamiento que habitualmente eh, eh, expresan o cómo se comportan habitualmente, ¿no? Va a cambiar su comportamiento. Y ellos te lo piden, que interactúes con ellos, además. Eh, Luego, el otro punto que quería yo enfatizar es que para mí es muy importante centrar a los animales. La teoría del cuidado ha informado mi trabajo mucho, del feminismo, los estudios de discapacidad, disability studies en inglés y la filosofía política que ya he mencionado me han influido mucho en este sentido, sobre todo estudios de discapacidad. Una cosa que es muy importante y que en el santuario Vine también asumen es que uno no impone un tipo de cuidado que uno quiere imponer, uno escucha el tipo de cuidado que otros quieren recibir e intenta ser atento a esa forma de cuidado y a esa forma de interacción. Y esto es algo que para mí siempre ha sido muy importante y que es lo que en parte implica centrar a los animales, centrar a sus voces, centrar a sus decisiones e intentar, cuando uno participa e interactúa con ellos, hacerlo desde esa posición. Que además a mí una cosa que me encanta también del ecofeminismo es que a uno le ayuda mucho a ser humilde desde una perspectiva epistémica. Y yo creo que eso es muy, muy clave. Em, y por último, lo último que quería decir es que hay un artículo que se llama Animal Agency in Community, que se publicó en el año 2020 en una revista que se llama Politics and Animals. Es open access, lo podéis acceder todos si queréis leerlo. Y fue el primer estudio etnográfico de Vine Sanctuary, o sea, literatura muy reciente. El segundo, por lo que yo sé, fue el mío, que se publicó en el año 2025. Luego lo mencionaría, The Fabric of Zoodemocracy se llama. Y también quiero decir que pues me influyó mucho este artículo, ¿no? Para ir a Vine y lo quería como un poco pues reconocer y mencionar. Este trabajo fue publicado por Charlotte Blattner, Sue Donaldson y Ryan Wilcox. Entonces un poco la metodología que conllevé, lo que hice en el santuario, un poco los principios que estaban un poco enmarcando mi trabajo. Y ahora ya pues me muevo como un poco a la tercera parte, que es el tejido de la zoodemocracia, ¿verdad? Y aquí un poco, que ya os lo he explicado al principio, pero quiero ahondar un poco en esta idea de lo que significa, qué es este concepto del tejido de la zoodemocracia. Y para esto quiero, en primer lugar, dar un ejemplo que ilumina muy bien lo que esto significa. Una cosa que fue muy interesante, o sea, Vine, que no os lo explicaba yo antes, eh, está compuesta la comunidad, es una comunidad multiespecie, residen en Vine unos 700 animales aproximadamente y son de diferentes especies. Hay vacas, hay ovejas, cabras, un cerdo, alpacas, hay gallinas, gallos, pavos, ocas y patos y animales de otras especies. Pero todos estos más o menos. Y una cosa que yo observé fue que las ocas, que no hay muchas, hay como 8 o 9, pero una de las cosas que hacen habitualmente es que los gallos eh, eh, luchan muy a menudo. Los gallos en Vine es un lugar muy especial en esto también, porque viven bastantes gallos juntos y no hay ningún problema en este sentido, pero sí que es verdad que son territoriales
y a veces pues tendrán como mini luchas, ¿no? Pero esto es algo, una forma de interacción normal que no hay ningún problema en el 90% de interacciones. Sin embargo, hay como quizás un 10% que es más, que puede ser demasiado agresiva estas formas de interacción y que a veces puede ser una lucha como en plan muy seria. Y cuando esto pasa, las ocas intervienen. Y a menudo lo hacen juntas, como dos ocas o tres pueden actuar conjuntamente para hacer que estos gallos paren con esta lucha, ¿no? Y una cosa que es muy interesante es que en mis observaciones, una cosa que yo noté es que las ocas pueden hacer un juicio sobre la severidad de esa interacción. Cuando ven que es la habitual, no pasa nada, no actúan, no hacen nada y ya está. Los gallos un minuto o dos están ahí como un poco haciendo de territoriales y luego pues ya se alejan y se deja el conflicto. Pero cuando es un poco más serio, las ocas inicialmente, pues a través de sus voces y sus alas que las mueven, pues les dicen un poco a los gallos, parad, se aproximan hacia ellos, las mueven como para que se alejen. Y esto a veces funciona y los gallos lo identifican como una llamada un poco a que paren de comportarse de esta manera, pero a veces no lo hacen. Y continúan con esta lucha si es más seria la situación y más severa. Y las ocas lo identifican cuando esto pasa también. Y entonces como hay un siguiente nivel en el que a veces los separan físicamente. Literalmente verás a dos ocas cogiendo un gallo por una ala y otra oca cogiendo al ala por la ala o por las plumas y las impulsan como en el sentido contrario de donde está el otro gallo, ¿no? Para separarlos. Y esto a menudo es muy pocas veces yo vi que volviesen los gallos a luchar después de este tipo de separación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto es una resolución de un conflicto. Hay cooperación, hay un objetivo conjunto en el que tienen las ocas, que es separar a estos gallos. Actúan en unísono a la vez. Una va por un gallo, la otra va para el otro gallo. Esto requiere comunicación intraespecie. Por supuesto, esto también requiere de que los gallos entiendan lo que significa lo que están haciendo cuando, por ejemplo, muevan las alas o con sus voces les dicen, oye, parado, lo que sea. Tienen que identificar que eso significa para, de alguna manera, no exactamente en el sentido humano, pero de alguna forma significa parar, y lo hacen. Por tanto, identifican hasta un cierto punto que las ocas pueden actuar como mediadoras de este conflicto. Por supuesto, las ocas están tomando una decisión y están haciendo un juicio de la severidad de la situación, lo cual ilumina que son agentes con la capacidad de tomar decisiones. Y también ilumina esto la capacidad de autocontrol que tienen los gallos para poder parar. Es muy importante esto, que hay ciertas normas que están de alguna manera moldeando la interacción, normas sociales, porque la forma en la que las ocas interactúan con los gallos no actúan de una manera agresiva, dañándoles ni nada parecido. Es una resolución de conflictos, se podría decir, pacífica, en la que no hay violencia presente. Puede haber como físicamente que los separen, pero nunca les hacen daño, nunca. Bueno, al menos yo nunca lo he visto. Cuando he estado haciendo este trabajo de campo, que duró 8 semanas en un periodo de 3 años, del año 2021 al 2023, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que una sola acción conlleva muchas cosas. Conlleva cooperación, coordinación, comunicación intraespecie e interespecie. Conlleva la resolución de un conflicto, normas sociales que están gobernando esa interacción y que están moldeando la interacción, decisión la decisión de las ocas, lo cual ilumina que son agentes con la capacidad de tomar una decisión y también, por supuesto, que los gallos tienen la capacidad de autocontrolarse y también de tomar decisiones, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en una sola acción y son todo, un poco podría decir, hilos fundamentales para que el tejido de nuestras democracias se puedan mantener y puedan sostenerse y puedan simplemente funcionar. Necesitamos solucionar conflictos, necesitamos cooperar, necesitamos tener la capacidad de que nuestro comportamiento esté como constreñido de alguna forma por normas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del tejido de la zoodemocracia, me refiero a esto, lo que ya acabo de explicar ahora, esto es un sentido, hay como dos significados, este es uno, que en una acción muchos de los, si queremos, hilos que conforman nuestro tejido van a estar presentes en una sola acción. Y después lo otro que es importante es que el segundo significado, que es mucho más quizás sencillo de explicar, es que mientras esta acción de las ocas está sucediendo, en otro lugar, vamos a ver que hay animales que están protestando
sobre un cierto tema, luego voy a dar un ejemplo de protesta. Otros animales quizás estén apoyando a otro miembro de la comunidad, otro residente del santuario de esta comunidad, porque están tristes, por ejemplo, puede ser que les den apoyo emocional. Otros están enseñando, que también voy a dar ejemplos después de esto, a residentes que acaban de llegar al santuario, porque reciben residentes a menudo, les están enseñando las normas de la comunidad. Eh, entonces la idea está en que este segundo significado es que hay muchas acciones sucediendo en una comunidad a la vez, o si no a la vez, constantemente, que permiten que esa comunidad pueda operar, pueda ser justa, pueda ser y funcione, ¿no? Simplemente. Entonces, esto es un poco a lo que yo me refiero cuando hablo del tejido de la zoodemocracia. Una cosa que quería decir, porque hay gente que se confunde con esto, incluso cuando lo digo explícitamente, es que mi argumento no es que en este santuario hay una zoodemocracia. Ese no es el argumento. Mi argumento no es que los animales pueden construir o ser los coautores de una democracia por ellos mismos. Ese tampoco es el argumento. Mi argumento es que lo que mis observaciones iluminan o muestran de alguna manera es que los animales domésticos, que yo analicé al menos, tienen muchas de las capacidades que son necesarias para que si un gobierno algún día en algún lugar decidiese reconocer legalmente los derechos de membresía de los animales, lo que mi investigación muestra es que tienen muchas de las capacidades necesarias para sostener el tejido de esa potencial zoodemocracia. Ese es el argumento. Eso no significa que los animales puedan tener una democracia por ellos mismos, porque, por ejemplo, necesitamos algo como en inglés se diría, ¿no? The rule of law, que todos somos iguales eh, en la ley y si eso se respeta. Que tengamos formas de chequear a los gobiernos. Una Corte Suprema, por ejemplo, puede ser no sé si es una condición necesaria para una democracia, pero puede serlo al menos en una democracia liberal, ¿no? Y eso, evidentemente, los animales no tienen cortes supremas, ni tienen formas de democracia en nuestro sentido exactamente, ni pueden tenerlas. Pero la pregunta es si pueden ser contribuyentes a formar una democracia que sea más justa y legítima. Y mi argumento es que sí, sí que pueden contribuir en este sentido y tienen las capacidades para contribuir en este sentido. Entonces, esto es un tema. Este es el argumento que quería dejarlo claro. Y el primer foco voy a centrarme como en 3 puntos. Hay muchos más, porque este es un proyecto que tengo de carrera prácticamente. Me costará muchos años trabajar en esto y creo que nunca lo acabaré. Pero sí, espero que quizá algunos de vosotros o otras personas se unan a este proyecto de alguna manera y trabajen en esto. La primera cuestión en la que me quiero centrar es en capacidades para la mutualidad y cumplimiento de normas, que Sue Donaldson y Will Kimlicka, pero también muchos otros autores, los tomo a ellos porque me han informado de mi trabajo mucho, argumentan que es fundamental para compartir una vida a nivel sociopolítico y a nivel democrático, ¿no? Dicen que compartir una vida sociopolítica presupone ciertas capacidades para la mutualidad y estas son la posibilidad y el deseo de proximidad física, comunicación, confianza, responsividad y cooperación. De alguna manera, estos son todo condiciones necesarias hasta un cierto punto. Y para, de alguna forma, explicar, también normas sociales aquí no aparece, pero en el capítulo del libro, que esto es un capítulo de un libro, también explican que, por supuesto, cumplir con normas, norm compliance en inglés y norm formation, la formación de normas, también son necesarias para poder conllevar una vida democrática en la que es un aspecto social muy clave, ¿no? También. Entonces, yo quiero explicar el caso de 2 cabras que se llaman Marble y Pumpernickel. Y en el año 2022 fue cuando ellas llegaron al santuario por primera vez, cuando llegaron allá, y yo tuve la oportunidad de observarlas muy poco después de que llegaran. Y también en el año 2023, como un año después, ¿no? Y entonces, pues fue muy interesante este caso, porque, y quiero decir también, antes de que empiece a explicar el caso, que es muy interesante la observación de nuevos residentes por 2 motivos. Uno es que hacen vislumbrar las actuales normas sociales de la comunidad de una manera muy clara. Lo visibilizan de una manera clarísima porque ves que los residentes nuevos no las conocen, las normas sociales, no las entienden y van a actuar de formas raras, tienen formas de comportamiento muy extrañas.
que no se acordan con las normas sociales que imperan en esa comunidad. Y el segundo punto, que es súper interesante, por supuesto, es que uno tiene la oportunidad de ver cómo las aprenden esas normas y cómo las, en inglés se diría enforce. De alguna manera, cómo los miembros de la comunidad existente, que ya son ahí, que las conocen las normas, que están habituados a ellas, cómo ellos de alguna manera las imponen y las enseñan. Y es muy interesante ver esto. Y uno puede ver muchos de los aspectos de los que hablan Donaldson y química de mutualidad, cumplimiento de normas, formación de normas, resolución de conflictos, cooperación, muchas cosas de responsabilidad, ¿no? De responder, cómo los nuevos residentes responden a las directrices un poco de los viejos residentes, cómo algunas veces quizás vayan a cuestionar algunas de las normas, ¿no? Cómo se comunican entre ellos. Hay muchas cosas que aparecen en ese proceso y por eso me voy a centrar en parte en este caso. Entonces, primero, la cabra que veis aquí abajo, esta es Pumpernickel. eh, y hablo aquí del círculo externo y interno. En inglés, en mi artículo lo denomino como internal, como este es el hair ring, ¿no? Donde tienen la paja donde comen, y hay como de internal circle y de external circle. Entonces, la distinción esta importa porque el círculo interno, la paja está muy seca, es de mucha más calidad. Aquí los animales pues caminan por ahí, a veces llueve y pues la paja está más húmeda. Entonces los animales casi siempre quieren comer del círculo interno en lugar del externo. Y una cosa que me di cuenta en 2022 es que estas cabras, los animales no las dejaban comer del círculo interno. Y uno de los motivos era que actuaban de dos maneras que eran como extrañas desde una perspectiva del comportamiento del resto de los animales cuando comen en este círculo. Em, el comportamiento extraño, la primera, como la primer factor o la primera cosa que era como inusual, es que se situaban, como veis aquí en Pumpernickel, detrás de otro animal, bien sea una cabra o una vaca o una oveja. Hay otros animales que comen de ahí, como las alpacas, pero en general son estas tres especies. Veis aquí una vaca, las cabras aquí, y ahí veis una oveja. Pues se ponían detrás y se quedaban ahí como quietas. Yo no vi a ningún otro animal hacer eso. Tanto Pumpernickel como Marble, que ahora luego lo veréis, actuaban así. Y esto es algo que para los humanos nos pasa algo muy parecido, que ¿sabéis cuando alguien nos mira por la espalda y nos sentimos como incómodos, que es como alguien nos está mirando? Y entonces nos giramos y es como, ah, sí, alguien nos miraba y nos sentimos como raros, ¿no? Es como extraño un poco esa sensación. Pues los animales les pasaba igual. Yo esto lo observé repetidamente. Y lo que hacían cuando notaban este tipo de comportamiento, los residentes que estaban acostumbrados a pues, no hacer eso, era pues intentar como golpearles gentilmente con las cabezas, que es algo que las cabras, por ejemplo, juegan así, golpeándose las cabezas. Pero también lo utilizan esto como para indicar, no hagas eso, me siento incómodo, para. O sea, esto no, aquí no se actúa así. No interactuamos así aquí. Entonces, este era como una primera cosa que yo noté que era extraña y que los animales claramente estaban mostrando un rechazo hacia este tipo de comportamiento. Y el segundo tipo de comportamiento que fue interesante es que en general cuando comen aquí en la paja, y creo que un poco se puede ver en estas fotos, ¿no? Que hay un cierto espacio entre cada animal. Si os dais cuenta, hay un poco de espacio entre cada uno. Y algo que, de alguna manera, hay una norma de espacio personal mientras comemos. No siempre, porque a veces comen muy juntos porque algunos son muy amigos o quieren estar como haciendo como, no sé en inglés, pero en español grooming, ¿no? Como siendo afectuosos los unos con los otros. Pero en el 95% de las ocasiones van a dejar un cierto espacio mientras comen entre ellos. Una especie de espacio personal. Y Mammoth y Pumpernickel no es que dejaran poco espacio personal, eran exactamente lo opuesto. O sea, iban a comer exactamente del mismo punto que otra persona estaba comiendo. Y esto, de nuevo, era como totalmente inadecuado y pues les golpeaban con las cabezas también las vacas, las ovejas y las cabras, para como decir, así no actuamos aquí, esto no puedes hacer esto, ¿no? De alguna manera. No son nuestras normas, aunque ellos no tengan a lo mejor un concepto de norma como tenemos los humanos, pero claramente su comportamiento está regido por normas sociales que sugieren que hay que dejar espacio personal. Entonces, estos fueron los dos comportamientos que encontré raros. Y en el 2023, cuando volví a ir para allá, em, a ver cómo puedo, porque aquí, vale, ya. Y en el 2023, cuando volví, este es Marvel el que veis aquí, os decía antes que lo veríais. Si hubiese ido en el 2023 solo, no me hubiese dado cuenta que eran
nuevos residentes y que había ningún tipo de comportamiento inusual. Actuaron de una manera como todos los demás residentes, comían, les dejaban comer del círculo interno, no se ponían detrás de otras personas como así haciendo esta cosa rara, ¿no? Que se quedaban detrás mirándoles. No iban a comer donde otra persona estaba comiendo. Y otra cosa que también observé, que no había observado en mis previos eh, observaciones, fue que estaban jugando con miembros de la comunidad, ¿no? Y era algo que no había observado en mi etnografía en el año 2022, cuando nunca jugaban con otros animales, estaban un poco excluidos porque su comportamiento pues, no lo percibían como adecuado, ¿no? En gran parte. Entonces yo creo que aquí lo que vemos es un caso, en mi opinión, claro, de enseñar esas normas sociales, tener la capacidad de aprenderlas, de ser como responsive, ¿no? De responder a lo que a uno le están enseñando, entender lo que le están enseñando, asimilar esas normas sociales y constreñir, a controlar el comportamiento de uno mismo para ser gobernado por esas normas sociales. Por supuesto, esto conlleva agencia, tomar decisiones, tanto de los que enseñan como de los que luego aprenden a autorregularse. Y todo esto, de nuevo, son capacidades cruciales para vivir en comunidad juntos y en sociedad juntos y para poder mantener una comunidad democrática. Necesitamos que los miembros de las comunidades enseñen a los que son nuevos, bien sean niños o humanos o no humanos, o personas que no han sido socializadas nunca en una comunidad, como les pasó a Marvel in Pumpernickel. Esto no os lo conté, pero los habían criado para ser mascotas por un humano y pues nunca habían tenido la oportunidad de conocer otras cabras. Os hablaba antes de perros, ¿no? Que es un caso quizás más cercano a nosotros, y los gatos, pero ellos nunca habían tenido la oportunidad de conocer otras cabras y otras ovejas y vacas y todos los animales de allá. Y vivir en comunidad era su primera vez y pues no sabían cómo vivir en comunidad, nunca lo habían hecho y tuvieron que aprender esas normas, ¿no? Así que, nada, esto es como un primer de los casos, ¿no? De algunas de las capacidades que yo creo que son necesarias para sostener un tejido de nuestras democracias y que estos animales las tienen. Luego, otro de los puntos que ya un poco lo hemos visto con el caso de las ocas que yo explicaba antes, es tenerla en una democracia es clave poder solucionar conflictos y desacuerdos y diferencias de una manera pacífica. Esto es fundamental. Em, y cuando yo fui al santuario, hubo un caso, que en este caso yo en primera persona lo experimenté, de conflicto entre los gallos que veis en pantalla, estos dos gallos grises, y yo. Quería yo estudiar también cómo interactuaban los pájaros y una de las miembros del santuario me dijo, ves enfrente de esta casita de los pájaros amarilla, no la veis muy bien aquí, pero aquí hay como una casita que es amarilla. Y pues ahí es un lugar muy bueno para observar los animales, como hay un agua por ahí, cerquita de ahí como un pequeño laguito y tal, pues podrás ver mucho cómo interactúan los pájaros. Y ahí pues yo ahí fui, estuve observando el primer día como unas 3 horas, nada particularmente extraño pasó, parecía que todo estaba bien. Estos pájaros, estos dos gallos grises, estaban ahí enfrente era su territorio. Y no, me miraban alguna vez, pero nada así importante. Pero lo interesante, hasta un cierto punto, es que los siguientes días, cada vez que me veían más o menos cerca de ese territorio, me intentaban como atacar, de alguna manera, ¿no? Pues me perseguían, intentaban como picarme con el pico, a veces con sus propias garras también saltaban hacia mí, como diciendo, echándome un poco de esa zona, como diciendo, tú eres un poco una amenaza para nosotros, ¿no? Y obvio, pues yo quería intentar que se solucionara esta situación para no generarles a estos gallos ninguna incomodidad y a la vez, por supuesto, también me interesaba como investigador poder observar esta zona. Y cuando hablé con los trabajadores en el santuario me dijeron, Pablo, una cosa que es importante que tengas en cuenta, porque yo es algo que es verdad que no era sensible a este tema hasta que me lo explicaron, fue que igual que con las personas humanas, los animales, hay animales que son personas magníficas y buenas personas y geniales, y otras personas que pues no lo son, que no son tan buenas personas, ¿no? Y estos gallos en particular no lo son que generan muchos conflictos, se pelean con todo el mundo, no son muy buena gente, digamos. Así que me decía, nosotros también tenemos problemas con estos gallos y tal y cual, pero bueno, muchos otros residentes no humanos también tenían problemas con ellos.
Me dijeron, una cosa que hacemos aquí en el santuario con los pájaros cuando tenemos estos conflictos, y una cosa que tú tienes que aprender, Pablo, me dijeron, es que tú también tienes que ser asertivo. Tú también tienes que decirles, hey, tienes que respetarme, este es mi espacio, porque me decían, si no lo haces, de un poco se te van a comer los animales. Tienes tú como un poco que también establecer tu espacio y establecer una forma de interacción en la que ellos también te respeten a ti, igual que tú les respetas a ellos, ¿no? Es como una comunidad funciona y ellos lo van a entender si actúas de ciertas formas. Entonces, una forma que me dijeron ellos que yo podía actuar, bueno, ellos, es intentar como hacer así con las manos, un poco como sugiriendo que iba a intentar como cogerlos con las manos, ¿verdad? Porque a ellos no les gusta que les cojan, a veces los tienen que coger para mirar si tienen alguna enfermedad o alguna cosa así. Les hacen un check de vez en cuando y me decían, y no les gusta nada que les cojamos con las manos. Entonces, si tú les como amenazas un poco que te voy a coger, igual que ellos me amenazaban a mí con sus garras y con sus picos, pues un poco es una forma de decirles, ya está bien, respetad mi espacio también. Y hice esto, pero fue un desastre. O sea, fue muy mal la cosa, el conflicto escaló muchísimo, el gallo lo hice con un gallo en particular, se puso muy alterado, me atacó mucho con las garras, incluso como agujereó mi pantalón con una de las garras. Y entonces yo, que soy yo, ya veréis, yo como intentaba yo como ser más asertivo y poner como mi espacio, lo que hice fue caminar para atrás para que el conflicto pues de escalara y hubiese menos tensión. Y yo como sabía que los pájaros en Baña en general, pero sobre todo las gallinas y los gallos, no soportan la nieve, ya había nevado, me fui a pues pez Pablo y GRs como Grey Rooster, el gallo gris, en inglés. Pues yo me fui a una zona con nieve porque pensaba que el gallo no me perseguiría ahí y ya pues me dejaría en paz. Y efectivamente, en el momento en que yo entré en la nieve, digamos que el gallo paró. Se quedó como en el borde, era un trozo de nieve, no estaba todo nevado, había trocitos de nieve aquí y allá porque ya había nevado hacía 2 días. Y, y esto pues me ayudó a que ya pues dejara de perseguirme, pero el gallo siguió como estando muy tenso, mirándome todo el tiempo, los gallos muy a menudo y las gallinas como picarán en el suelo para comer, es algo que hacen muy habitualmente. Y no hacía esto el gallo para nada, era como me miraba fijamente todo el tiempo. Y claro, como el gallo me había perseguido durante bastante tiempo, pues nos movimos, nos alejamos de donde estaba el resto de la comunidad, bastantes metros, yo creo como, no sé, el santuario es muy grande, son como 100 o 200 metros habríamos caminado, probablemente 100 o algo así. Y al cabo de unos pocos minutos, 3 4 minutos, 5 minutos, dos gallos blancos, White Roosters, es la WR ahí, vinieron desde una zona de estos 100 metros alejadas donde estaban porque vieron nuestra situación de tensión, ups, y se situaron exactamente entre el gallo gris y yo. Y en el momento en el que hicieron esto los gallos blancos, el gallo gris inmediatamente se relajó, empezó a picar en el suelo y progresivamente, poco a poco, se volvió a ir hacia la zona de su casita amarilla, que es su territorio, y los dos gallos blancos siempre se mantuvieron entre el gallo gris y yo, ¿no? Como un poco para que si uno de los dos intentaba volver, pues ya, que parara. Entonces yo aquí creo que este es un caso muy claro de una resolución de un conflicto en la que hubo intencionalidad clara por parte de los gallos blancos, se situaron entre el gallo gris y yo. Recordad que estábamos muy alejados, no es algo coincidente que fueran ahí, es imposible. Bueno, la probabilidad es muy, muy, muy baja. Y además hubo comunicación intraespecie entre ellos porque en el momento en el que llegaron los gallos blancos, el gallo gris cambió su comportamiento inmediatamente, o sea, fue muy, muy claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La resolución de un conflicto de nuevo, que los dos gallos juntos lo hicieron esto. Hubo una especie de cooperación o coordinación o entendimiento de que los dos lo tenían que ir a hacer esto juntos. El gallo gris entendió lo que les estaban comunicando los gallos blancos ¿no? Como en inglés diríamos, it's time to let go. Ya es momento de dejar este tema, este conflicto. De nuevo hay aquí responsividad, ¿no? Responde el gallo a lo que le están diciendo los gallos blancos. Hay un caso aquí de nuevo de autocontrol, de agencia por ambas partes, tanto de los gallos blancos como del gris, en la que el gris decide ya parar del conflicto e irse y acceder un poco a lo que los gallos blancos le están diciendo y los gallos blancos actúan de manera intencional. Hay aquí un caso de una toma de decisión, de decir, aquí hay un momento de tensión o de conflicto o como uno quiera articular
que vamos a solucionar de esta forma, ¿no? Y esto, evidentemente, en mi opinión, aunque no es tan obvio para algunas personas, pero yo creo que es muy obvio que en cualquier animal social tiene que tener herramientas de resolución de conflictos porque si no, no puede vivir en comunidad. Es que no es posible. Y es una forma de resolución de conflicto, de resolución de conflicto pacífica. Aquí no hay ningún tipo de violencia, ¿verdad? Que de nuevo es muy importante para que una democracia pueda funcionar, ¿no? Así que de nuevo vemos aquí elementos clave para poder sostener el tejido de nuestras democracias y algún día quizás de una potencial zoodemocracia. Y vemos que estos animales tienen la capacidad pues, de solucionar estos conflictos y de acatar ciertas normas en el santuario que tienen que ver pues, con la paz, con el acatar que la forma de interacción no es violenta, etc. Entonces, esto es como el segundo punto. Y el tercero es el caso de protesta, ¿no? Que de nuevo es muy importante en cualquier sistema democrático que los agentes que conforman esas comunidades democráticas tengan la capacidad de protestar, porque la protesta, una de las cosas que nos ayuda es a servir como una especie de check a los gobiernos, a los que están tomando decisiones, cuando esas decisiones son injustas o ilegítimas. Es muy importante que los ciudadanos tengan la capacidad de decir, oye, esto no es correcto, tienes que cambiar esta política, esta toma de decisiones. Pues los miembros de una comunidad democrática, si tienen que tengan esa capacidad, es probablemente una capacidad necesaria para que una democracia pueda ser tal. Y en este sentido, Chrisman and Hubbs son tomo la definición de protesta de un artículo que escribieron ellos en el año 2021 en la Journal of Political Philosophy. Y ahí ellos argumentan que es un review article, revisaron mucha literatura sobre protesta, intentaron como amalgamar como muchas de las teorías y decir, oye, ¿qué es lo que más o menos todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y decían que en casi todos los artículos que habían investigado, habían tres elementos clave que más o menos todo el mundo está de acuerdo con esto. Uno es que hay una especie de evaluación crítica de una decisión, bien sea a nivel de pasar una ley o lo que sea, o una decisión que no tenga el por qué comportar leyes, ¿no? Pero que un grupo toma una decisión y hay una oposición a esta decisión que conlleva algún tipo de juicio del por qué pues esta nueva política o esta decisión no es adecuada, ¿no? O no es justa o lo que sea. Entonces, siempre hay un primer elemento de evaluación crítica y de oposición a su vez. También debería haber escrito oposición. Luego, la siguiente es que hay una prescripción conectada a esta oposición. Por ejemplo, si hay un sistema sanitario de cualquier país decide financiar menos el sistema sanitario, un gobierno toma esa decisión, eh, puede ser que la población proteste y diga, oye, nos oponemos a esta nueva política, queremos que el sistema, y una prescripción conectada, queremos que el sistema de sanidad esté muy bien financiado, ¿no? Y luego la última es que está dirigida a una audiencia, pues cuando estas personas protestan, si en este caso ha sido un gobierno o ha sido un parlamento el que ha tomado la decisión, pues las personas que están protestando por esto, pues dirigen su protesta hacia el gobierno. Entonces yo identifiqué un caso así, en la que estos tres elementos aparecían en la protesta que conllevó este toro que veis aquí que se llama Ozzy. Este toro se llama Ozzy. Y como veis, aquí hay una valla. No os he explicado antes la geografía del santuario, os lo explicaré ahora. En el santuario hay como principalmente para lo que os estoy explicando dos zonas. Una zona la denominan The Commons, el espacio como común. Y esta zona de aquí, que es como esta zona detrás de la valla, y la zona como en esta parte que está este toro Ozzy, la llaman the back pasture, ¿no? Y entonces la idea está en que, bueno, la idea no es un hecho, que en the commons, en la parte más común, ahí viven animales de todas las especies que os mencionaba yo antes, ¿no? Pues las gallinas, los gallos, las vacas, las ovejas, todos estos animales. Mientras que en la parte que es de back pasture viven solamente vacas, ¿no? También algún animal salvaje, pero de los domésticos solamente vacas y toros. Y la política del santuario es como lo hacen ellos, cuando les llega no me sale ahora, un calf, se diría en inglés, bueno, una vaca o un toro como pequeñito, ¿no? Que son aún niños y tal. Becerro, ternera. Sí, eso pues, ternera, supongo, o un becerro, sí. Pues cuando llegan nuevos, los tienen ahí un año, 2 años, em,
en el Commons, en la parte común, siempre tienen en la parte común también unas vacas que son con mucha más experiencia, más mayores, ¿no? Que pues actúan como un poco de madres, que les enseñan a cómo comportarse y demás. Y cuando pasan 1 o 2 años, que tienen ya más madurez y demás, los envían a la The Back Pasture, ¿no? A esta otra zona del santuario donde solamente hay vacas. Pero en el caso de Ozzy, hubo una oposición clarísima a esta decisión porque él quería claramente quedarse en la parte común. Obviamente, había sido criado por Rose, que es esta vaca que veis acá, que a veces también iba como a la valla, como para intentar interactuar con Ozzy. Esta es Rose en la derecha y Ozzy en la izquierda. Y Ozzy cada día iba a la valla y no a la valla en cualquier lugar así como random, iba enfrente de la puerta, ¿no? Porque obviamente Ozzy, como muchos otros animales, si habéis interactuado con gatos o con perros, veréis que entienden que las puertas significan entrada y salida, no tienen ese concepto en la cabeza de alguna forma. Entonces él iba ahí, a la puerta, se quedaba muy a menudo pues parado enfrente de la puerta sin más, pero otras veces también pues mugía muchísimo y a menudo lo hacía mirando a humanos, bien fueran los trabajadores en el santuario o en algunos casos a mí, me miraba directamente en los ojos. Entonces yo creo que aquí vemos los tres elementos de los que yo hablaba anteriormente, ¿no? Vemos que este, Ozzy opone una decisión que han tomado de enviarlo a esta zona del santuario. Él también tiene capacidad de evaluación hasta un cierto punto porque las vacas y los toros en esta parte, en esta zona de back pasture, lo trataban bastante mal, le golpeaban bastante, ¿no? Estaba bien infeliz ahí. Y obviamente él sabía que estaba pues mucho mejor en la otra zona, donde nadie le golpeaba, donde podía interactuar con sus amistades, ¿no? La gente que les había creado, un poco su familia. Entonces, bueno, claramente hubo una oposición a la decisión. Él quería volver a la zona común. Em, Esto es la prescripción conectada. Quiero volver donde estaba antes, quiero ir por lo menos a la zona común. Y había una audiencia clara, que eran los humanos. Nos estaba mirando mientras mugía a los ojos. Es que cuando a mí me miraba era como muy obvio, te estoy hablando a ti. Por favor, abre la puerta, ¿no? Entonces, de nuevo, este es como el tercer elemento del tejido zoodemocrático que creo que los animales tienen la capacidad para un poco implementar protestas que nos pueden ayudar a generar sistemas más legítimos y más justos, que realmente atiendan a las voces, en este caso la voz literal de Ozzy, ¿no? Y si lo que necesitaríamos pues son mecanismos institucionales que permitan absorber este tipo de, de- de actos, de- de posiciones, de visiones, de preferencias y de decisiones, porque es una decisión también protestar de esta manera. Pues bueno, para concluir, y aquí ya acabaré, eh, los animales, la conclusión es que sí que pueden sostener el tejido de una democracia, al menos en parte, no completamente, pero en gran parte, porque tienen capacidades para cumplir con normas sociales, para cooperar, las capacidades de mutualidad que hablábamos antes, ¿no? Entender la comunicación, entender que hay ciertas normas sociales que hay que respetar, para solucionar conflictos a través de cooperación, por ejemplo. Muy importante tener la capacidad de hacer esto y también para protestar, ¿no? Por supuesto, he hablado de más aspectos, de más cosas que son necesarias para sostener nuestras democracias, pero la idea está en que, como mínimo, los animales tienen estas capacidades. Y esto importa, porque cuando uno tiene que decidir si los animales domésticos deberían tener derechos de membresía o no, una de las preguntas es, ¿tienen las capacidades realmente para cumplir con las normas de nuestra sociedad, para contribuir a que nuestras comunidades florezcan, sean sanas, sean justas, etcétera? Porque van a ser seres que respetan normas, que a veces incluso tienen la capacidad de decirnos cuándo actuamos de maneras que son incorrectas. ¿Tienen estas capacidades los animales, sí o no? Si la respuesta es sí, esto nos da razones para reconocerlos como miembros de nuestras comunidades democráticas y como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pues este es un poco
la conclusión de mi artículo. Y lo que quería decir ahora muy brevemente es que, si os interesa lo que he explicado, he publicado un capítulo de un libro y un artículo. El artículo se llama The Fabric of Zoodemocracy, A Systemic Approach to Deliberative Zoodemocracy. Y en este artículo explico lo que he explicado hoy en esta charla. Está todo ahí, si os interesa, pero ya hay mucho más, porque obviamente en una charla pues uno no puede explicarlo todo. Y luego este que es más como metodológico, ¿no? La parte más de metodología que explicaba brevemente, Care as Method for Multispecies Ethnographies, que se publicó en el Routledge's Companion to Gender and Animals. Si os interesa, pues lo podéis leer. Si no tenéis acceso, yo estoy encantado de enviarle a Cristi y a Víctor quizás pues el artículo y el capítulo del libro, y si os interesa, pues lo podéis leer o me contactáis a mí mismo, que también estoy encantado pues de hablar con gente. Es algo que me gusta siempre decir al final de mis charlas, ¿no? A mí me encanta hablar con la gente este tipo de temas, de conversar. Soy muy conversador yo, como podríais ver los que estabais antes de la charla. Así que sentiros con toda la libertad de contactarme por email o por Twitter, Blue Sky o LinkedIn, como queráis. Yo encantado de conversar. Así que nada, os dejo ahí el contacto. Y muchas gracias por escuchar y nada, con ganas de la parte de preguntas, ¿no? Y de la más de conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Tu exposición ha sido formidable. Además, estábamos deseando que hubiera un trabajo etnográfico en que realmente pusiera a los animales en el centro y que no quedaran eclipsados por las condiciones humanas que generalmente los eclipsan. Estoy trabajando en un libro sobre équidos y siempre me está pasando de que cuando le digo a la gente, habla del caballo, del burro, hablan de ellos mismos. Y el burro o el caballo tiene que ser jalado de nuevo a la conversación con mucha dificultad. Entonces, el trabajo que has hecho en un espacio del cual a mí me gustaría para abrir en lo que se calienta, no, bueno, no he visto en mensajes como estoy en mi celular, pero Ah, ahorita ya. veo si alguien anotó, pero con toda confianza levante la mano para hacer uso de la palabra y hacer comentarios o preguntas a nuestro invitado. Pero esto que me surge por principio, ¿qué tipo de espacio es un santuario? ¿Qué entiendo que puede haber como una especie de nivel cero de explotación? Pero luego, pues si tú estuviste en Chiapas, en Acteal, en comunidades indígenas, tienes un rango de relaciones humano-animal que no son las de un santuario. La vida no es sagrada en el sentido de que van a estar intocados los animales, sino de que van a tener, pues sí, las condiciones de coexistencia en el espacio, pero también llegado el momento van a ser matados para satisfacer alguna necesidad. ¿Y qué tipo, o sea, pensando en esta graduación de los tres espacios, qué tipo puede ser una explotación eh, indudablemente intensiva, en donde no tienen ni voz, ni decisiones, ni ninguna. Estoy pensando en las jaulas, no sé el nombre técnico que llamen para las cajas donde se depositan a los roedores en laboratorios, donde no van a decidir absolutamente nada y son animales completamente sociales, inteligentes, con una capacidad de toma de decisiones y de aprendizaje impresionante, ¿no? Y Ujú. van a ser totalmente anulados en todo esto. Simplemente si quiere su sistema circulatorio o su sistema neurológico o lo que se crea que se quiere de estos ratones de laboratorio, ¿no? Entonces,
esa sería una de mis preguntas con respecto al santuario y la importancia que le dan también Will Kimlicka y Sue Donaldson a la presencia de santuarios en nuestras sociedades. Pero, ¿podrías un poco recordarme la pregunta exactamente? ¿Cuál sería la pregunta más específicamente? Eh, si esta decisión tuya de radicar tu etnografía en un santuario Ajá, hace que las relaciones que no son necesariamente de dejar intacta la vida animal ajá, y procurar solamente por su bienestar, ajá. queden evacuadas, que son es decir, las relaciones de trabajo y explotación en donde realmente prevalecen los animales en nuestras sociedades. ¿Queden evacuadas significaría que se eliminen de alguna manera? Sí, que tu elección apuntó a un espacio en donde íbamos a ver animales, ¿no? Ya. Y no personas haciendo uso de ellos. No, perdón, corrijo, personas humanas, no personas humanas haciendo uso de ellos. Sí, sí, o sea, es exactamente así porque, o sea, el marco de Donaldson y Química que yo expliqué, que asumo, quizás debería haber explicado esta parte con un poco más detalle. Ellos dejan muy claro en Zoópolis, y yo parto desde mi punto de partida es este, ¿no? De que los animales deberían tener derechos universales. Y esto implica derechos a no ser explotados, a no ser matados, etcétera. Em, y ellos lo dejan esto muy claro en Zoopolis, es como empiezan por ahí. Dicen, los animales deberían tener, están de acuerdo con Reagan, pero sin excluir a muchos animales que Reagan excluye, ¿no? Que tienen derechos morales y fundamentales, y por tanto es el punto de partida. Hablabas, por ejemplo, de animales en laboratorios, ¿verdad? Pues eso también habría una abolición de ese tipo de prácticas de instrumentalización. Y después, pues la pregunta es, una vez, si esto pasa, ¿qué tipo de sociedad podemos co-construir con otros animales? Y es aquí donde entra el mundo de los santuarios, porque puede servirnos como un espacio prefigurativo de lo que podría ser el futuro, porque una de las claves también en el trabajo de Donaldson y Kimlicka es que ellos quieren que conformemos una sociedad que sea lo más pacífica posible, reduciendo la violencia lo máximo posible entre humanos y entre humano-animal, etcétera. Em, y entonces es un poco, en ese tipo de espacio la idea es que no haya explotación, ¿no? O al menos minimizarla. Bueno, no debería haberla. En una democracia realmente no tendría que haber explotación, aunque la hay, incluso entre humanos hoy día, claro. Pero bueno, estamos haciendo, como sabes, teoría política aquí, ¿no? Entonces, pero esa es la idea. Entonces, sí, sí. No, este tipo de actividades que sean explotativas, la idea es que estarían fuera del marco. No tendría lugar en este tipo de comunidad. Y yo, una cosa que quería decir en relación a este punto que me gusta enfatizar siempre, es que uno de los impulsos para que yo haga este argumento, y yo, por cierto, yo hago este argumento en el caso de países occidentales y en mi contexto, yo no hablo de otros contextos, pero tengo como un commitment, que se diría en inglés, un principio que estructura la investigación que yo hago y el trabajo que yo hago. Víctor hablaba de las teorías críticas un poco. Yo vengo mucho de esas ramas y hay un principio de reducción de violencia lo máximo que se pueda. Que eso no significa una erradicación de toda la violencia. Creo que vivir conlleva violencia de algún tipo. Incluso si uno lleva una vida que sea vegana o lo que sea, también hay violencia. Uno va y accidentalmente chafar simplemente con sus pies insectos o caracoles, o uno va a comer comida en la que hay ratones que se matan, o va a ir en coche y va a matar a ciertos animales por culpa del tipo de transporte que utilizamos, ¿no? O simplemente ocupar espacio que no da espacio a otros para vivir. Entonces, yo no creo que uno pueda vivir sin violencia, pero sí creo que tendríamos que hacer todo lo posible para reducir la violencia. Yo creo que moralmente tenemos una obligación moral a hacer esto, ¿no? Es mi posición al menos. Y no, espero que conteste a tu pregunta, Cristi. No estoy seguro si la contesto, pero sí, es la respuesta que doy por ahora. Sí, muchísimas gracias. Bien, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Si me lo permites, Cristi.
Adelante. Bueno, pues nuevamente agradecer a Pablo esta exposición que nos ha hecho. Y bueno, pues nos muestras claramente cómo los seres humanos tenemos esta insensibilidad para lo que hacen los animales y el cuidado de sus territorios. Ahorita tengo muy clara la imagen de que corrió por ahí en internet del orangután peleando con, curiosamente, la mano de chango, le decimos aquí en México, no sé, con este trascabo, ¿no? O sea, el orangután estaba como diciendo lo que un poco, no sé, bueno, voy a hacer a lo mejor algunas analogías, ¿no? O sea, lo que el gallo a lo mejor decía, a ver, respeta mi territorio, pero tú fuiste pues sensible y tuviste que aprender incluso qué hacer e incluso ceder, ¿no? Y los seres humanos no cedemos, al contrario, exterminamos, acabamos, ¿no? Esto que tú decías, esta ampliación de nuestros territorios, simplemente con abrir una avenida por ahí en un espacio natural, pues ya se está, ahora sí que ya no se está pensando en el daño que se va a provocar a otras especies, ¿no? Y aquí en México tenemos el problema ahorita del famoso Tren Maya que se va metiendo ahí entre la selva y que no, y por más que nos han querido vender la idea de que se están respetando y se están cuidando y que bueno, ya hay daños que fueron más perjudiciales, en fin, cómo los seres humanos nos hemos ido apropiando de estos espacios sin incluir la consideración del daño que se provoca, ¿no? Digamos, que haya la evidencia en las carreteras de animales atropellados, ¿no? O sea, creo que, bueno, sin embargo, veo por otra parte que hay algo de avances, ¿no? Porque esto que era completamente invisible en el pasado, bueno, hoy ya se puede visibilizar. Yo creo que se puede visibilizar gracias a este trabajo que se está desarrollando por gente a nivel, por muchas personas a nivel mundial, ¿no? Entonces, mi pregunta, vaya, sería, eh, eh, y más bien como que nos pudieras decir, ahorita me causó ruido también, ¿no? Esto que dices de que pues es casi imposible que no hagamos daño aún siendo veganos, aún siendo vegetarianos, porque de alguna u otra manera, pues ya nuestra especie nos induce a generar estos daños, ¿no? ¿Cuál es como una propuesta más práctica del día al día, de día a día? No sé, Pablo, que nos pudieras compartir, a lo mejor hasta lo que tú haces, que nos pueda dar luces para que nosotros lo repliquemos, ¿no? También, no sé si fui claro. Sí, sí, es muy claro. Sí, sí, sí. Vaya, los hechos ahí están, ¿no? Los datos ahí están, o sea, los animales, insisto, ya con esto cierro, ¿no? El orangután diciendo, oye, respeta, ¿no? ¿no? Y nos valió y nos sigue valiendo, ¿no? Pero, digamos, yo no soy un ingeniero que construya, pues, ahí, o destruye, ¿no? Construye o destruye, más bien, en ocasiones. Pero en el día a día, ¿qué podemos hacer, Pablo? Muchas cosas, o sea, para empezar, un poco lo que hasta un cierto punto me explicaban en Vine, yo creo que todos lo podemos aplicar, que una de las directrices fue no toques a un animal si no quiere interactuar contigo. Darles el espacio para que ellos decidan si quieren interactuar contigo o no. Uno Oye, puede hacer una invitación en cierta distancia de decir, oye, ¿quieres que interactuemos? Porque los animales sí que es verdad que interactúan físicamente bastante más que los humanos. Pero, pero sí, pues entender que los animales son agentes con la capacidad de decidir. Y por ejemplo, con los perros o los gatos, que ellos tengan la oportunidad de decidir si quieren interactuar con nosotros y tener el espacio para establecer los términos de interacción también. No solo una acción, pero los términos de interacción, que ellos sean coautores como mínimo de esas interacciones. Y luego hay muchas cosas concretas que podemos hacer, bien sea a nivel de activismo o a nivel más de política y demás,
que uno puede hacer. Pues si uno se centra en, yo qué sé, muchos pájaros mueren porque golpean ventanas, ¿verdad? Pues son transparentes, no las pueden ver y se mueren por este motivo. Bueno, pues ahora hay un tipo de material que en inglés, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama treated glass, que los humanos podemos ver a través de ese tipo de material. Pero es una ventana que uno puede ver a través de ella, pero los pájaros también la ven. Entonces no se mueren por las ventanas. O sea, tenemos con las carreteras, ¿no? Hay muchísimas cuestiones para solucionar este problema, muchas. Construir como puentes para animales salvajes, túneles para animales salvajes, poner ciertas como barreras físicas en algunos casos para que no puedan usar esas barreras, pero sí puedan usar los puentes. Ser mucho más atentos a procesos migratorios cuando construimos nuevas carreteras para no romper los corredores que utilizan los animales, que a menudo son intergeneracionales. Y tenemos la capacidad tecnológica para saber cómo operan los animales a nivel migratorio, ¿verdad? Cambiar mucha infraestructura de las ciudades para que sea mucho más animal friendly, ¿no? Más amigable hacia los animales. Reducir mucho el transporte de coches individuales y que sea mucho más transporte público. Es algo que todos podemos hacer. Usar más transporte público, sobre todo donde hay buen transporte público. Por supuesto, reducir en la medida de lo posible y si uno puede, pues ya, pues completamente erradicar el consumo animal. Creo que es una cosa que todos podemos hacer y que puede ayudar mucho, evidentemente. Y a nivel de activismo, ¿no? Organizar charlas de este tipo creo que es una cosa que puede ayudar a que algunas personas empiecen a estar expuestas a este tipo de ideas, que son ideas que para mucha gente son están muy fuera del rango de lo que piensa mucha gente, ¿no? Pues compartir este tipo de información, intentar generar espacios donde estas cosas se puedan discutir. Em, Hay infinidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, una cosa que todos podemos hacer, bueno, todos los que estamos en este espacio que es así más académico, ¿no? Pues intentar en nuestras facultades, en nuestros departamentos, que la comida sea vegana, que creo que es algo muy básico, no solo para respetar a los animales, pero incluso desde una perspectiva puramente antropocéntrica, por una cuestión del cambio climático, debería en todas las universidades tener comida vegana, yo pienso, porque todos tenemos que tener. Esto es algo que todos podemos intentar hacer en nuestros espacios. Si no están las condiciones, abogar por eso, hacer trabajo de activismo para que esto pase. eh, Se puede hacer. Esto lo pueden hacer los estudiantes que habían aquí antes, ¿no? Lo podemos hacer todos nosotros, poner nuestro grano de arena. No vamos a cambiar el mundo haciendo esto, pero son pasos que son importantes en nuestra clase. Dar clases sobre esto, o sea, enseñar lo que estaba yo explicando aquí, profundizar en estas cosas, generar conferencias que sean accesibles a todos, ¿no? A los estudiantes, a los profesores, para que la gente tenga acceso a este conocimiento. Yo cuando fui un estudiante de undergrad, ¿no? Como de mi carrera, en la universidad, yo no tuve exposición a estas ideas. A mí nadie me enseñó Peter Singer, ni Tom Regan, ni nadie. Lo aprendí después. O sea, me enseñaron a Derrida de suerte. Y fue como una lectura que era como complementaria de Animal That Therefore. También a Coetzee, ¿no? Teníamos, este sí que era más una lectura obligatoria, un autor sudafricano que escribió una novela muy interesante que tiene relación con los animales, pero fue lo único que toqué de animales en mi carrera, nada más. Eso para mí es muy triste. Pues cambiar los currículums es algo que los profesores pueden intentar hacer, ¿no? Intentemos cambiar currículums, que haya más aspectos que, como decía Cristi, centren en los animales de verdad. Tengamos más material de este tipo, que es muy importante, ¿no? Y visibilizar todas estas cuestiones es muy importante a nivel curricular y a nivel de lo que hagamos en nuestras clases. Bueno, espero que no sea una respuesta demasiado larga, pero es que hay tantas cosas que podemos hacer y creo que al menos algunas de las que he dicho son bastante concretas que todos podemos un poco hacer, ¿no? O al menos algunos, los que están en posición de profesor o los que están en posición de estudiante, los estudiantes que no son profes, también pueden presionar para que haya un cambio de curricular. Se ha hecho, tradicionalmente esto ha sido muy común, que los estudiantes pidiesen un currículum distinto. Pueden hacer los estudiantes esto también si quieren, ¿no? Pues algunas cosas, ¿no? Que se me ocurren. Sí, muchas gracias. No, sí respondes la pregunta con claridad. Gracias, Pablo. No, a ti, Víctor, por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Te comento, Pablo, que durante la pandemia
estuvimos tantito a un paso de que la Organización Mundial de la Salud dijera muy abiertamente que recomendaba una dieta basada en vegetales y desaconsejaba por completo las carnes rojas. Ujú. Así, incluso registré algunos datos de mensajes de la Organización Mundial de la Salud pensando en la nutrición de niños para que tuvieran esta Claro. formación y que les alejaran, como les alejan o se pretende que les alejen los cigarros, que les alejaran la carne roja, Ujú. porque nos ayudaría mucho una política institucional que desalentara la ganadería desde arriba, como Ujú. política. Y Claro. siento que nuestros esfuerzos, por lo menos a reserva de investigar y de mapear, pero aquí en Morelia, por ejemplo, en este 2024 y 2025 estamos viendo un cierre muy notable de los restaurantes veganos. Están Sí. cerrando. Y aunque hay los restaurantes, por así decirlo, normales, están ampliando un poco sus opciones e incluyendo opciones veganas con esa nomenclatura, con esa Ujú. designación, pero aún así el carnismo está totalmente arraigado en una idea de salud y asociado con comer, o sea, para bastante gente si no come carne de animal matado no comió y se enojan si uno les observa que está matado el animal. No, así es, sí, sí. Es muy difícil porque a nivel estructural hay muchos impedimentos. Yo no sé, la gente que nos escucha si habrá visto el documental Cowspiracy. Creo que es muy, muy útil verlo. Está en Netflix. La gente que tenga Netflix. Y es muy iluminador porque, entre otras cosas, voy a dar solo un ejemplo aquí, pero hay tantos ejemplos que uno podría dar. La Organización de Cardiología de América, de Estados Unidos, ¿verdad? Recomienda el consumo de huevos como una dieta saludable. Y los huevos tienen muchísimo colesterol. Entonces, que una organización de cardiología recomiende, de Estados Unidos, la oficial, recomiende que una dieta saludable incluya huevos, es totalmente contraproducente, pero obviamente esta organización está financiada por farmacéuticas y demás a las que les beneficia que las personas tengan enfermedades cardiovasculares porque, claro, pues consumirán pues, fármacos. Entonces, luchamos contra muchísimas cuestiones, ¿no? Es muy difícil conseguir cambio sistémico por estas cosas. Obviamente, el lobby de la carne es muy, muy potente, tiene muchísimo dinero, entonces es muy difícil, es una lucha contra organizaciones que tienen billones de dólares, es muy difícil ganar así, pero hay que hacer lo que uno pueda, ¿no? Poco a poco. Y yo siempre digo también, una cosa que a mí me gusta decir, es que incluso si tuviésemos la certeza de que no se puede conseguir eh, cómo ganar de alguna manera y llegar a un sistema que sea justo realmente, creo que tenemos una obligación de, aún así, hacer lo que está bien. Aunque independiente de los resultados, un poco, ¿no? Uno hace lo que, mejor que puede y si no se consigue, no se consigue, pero al menos hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Yo lo veo un poco así. Eh, y sí, ¿no? Hay mucho para sentirse muy desalentado y muy triste, pero a mí eso siempre me ayuda, me motiva mucho el de pensar, independientemente de esas cosas, hay que intentar hacer lo mejor que uno puede y ser la mejor persona que uno pueda. Yo un poco, me gusta un poco verlo así, ¿no? Eh, que obviamente es muy difícil saber lo que significa ser buena persona, aquí entre filósofos es una pregunta muy compleja, pero hay que intentarlo, ¿no? Y eso, no sé si alguien tiene más preguntas o compartir más. Víctor, ahí creo que quizás tengas algo ahí que decir. No, bueno, también digo, estoy completamente de acuerdo en que, como se dice coloquialmente, eh, es una lucha contra Goliat, ¿no? Pero en una de esas le pegamos una pedrada, Así es. en una de esas le atinamos, ¿no? Y bueno, yo creo que eh, la cuestión del cambio climático, pues puede ser esa gran roca, ¿no?
que podría golpear Sí. si estuvieran dispuestos a aceptarlo y a reconocerlo, pero lamentablemente vivimos en una sociedad en la que priva el valor económico, el valor del poder por encima de el bien común, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es complicado, o sea, sí es complicado, pero como tú lo has señalado y como lo defendemos aquí en el seminario, pues, pues hay que seguir adelante, ¿no? Y por eso es que aquí estamos, ¿no? Como tú ya Así lo es. dijiste, o sea, tratando de generar este espacio en el que, bueno, a lo mejor la participación es poca, pero, o sea, no dejar de avanzar, o sea, no dejar de estar ahí haciendo presencia, mostrándole a las personas, bueno, porque compartimos el flyer en muchas redes sociales, aquí en la universidad, se comparte institucionalmente, por televisión, por radio, en el Centro de Ciencias Sociales en el que yo estoy, y bueno, la participación pues es pobre, ¿no? O es poca, pero, o sea, mes con mes ahí estamos recordándoles que aquí seguimos, ¿no? Y en Claro. nuestras redes también de filosofía, bueno, mi experiencia un poco, bueno, mi experiencia, no es un poco, mi experiencia es que, por ejemplo, aquí mis compañeros no creen que la ética ambiental, la ética animal sea filosofía, sino que Ya. es, pues, ahí algo en lo que se pueden entretener los progres, ¿no? Diríamos aquí, ¿no? Pero pues o sea, yo considero que no, ¿verdad? O sea, que No, esos son temas que hay que darles su valor y su importancia y que por eso hay, yo creo que personas como tú que, bueno, siguen estudiando, indagando, creando argumentos que son convincentes, son reales y bueno, pero pues toda esta cultura también que arrastramos, esperemos que en algún momento se pueda avanzar, ¿no? claro. Hacia esta consideración animal más seria, ¿no? Por decirlo de alguna Ujú. manera. No, por supuesto. De hecho, me gustan muchas de las cosas que dices porque están como muy acordes con una cosa que a mí me gusta enfatizar, que es, hay que, pase lo que pase, yo creo que una forma de ver el trabajo que hacemos es pensar, hay que intentar crear las condiciones para que el cambio sea un cambio hacia algo mejor sea posible. Entonces, si uno lo ve desde la perspectiva de intentemos crear esas condiciones. Eso es lo que vosotros estáis haciendo, haciendo tanta propaganda de los seminarios, manteniendo los seminarios. Sin este tipo de cosas, no hay ni condiciones, o sea, la posibilidad no ni existiría. Como mínimo hay que intentar que esa posibilidad esté viva. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias por facilitar este espacio, porque es muy importante que estos espacios existan, porque sin estos espacios no habría, es que no habría nada. Hay que intentarlo por último, ¿no? Así que no, totalmente de acuerdo con todo lo que decías, Víctor. Sí, sí, insisto, yo creo que aquí pues hay que ser perseverantes, ¿no? Como que no nos queda de otra, en fin. Yo tendría un par de preguntas que yo me imagino que son rápidas, Pablo, aprovechando tu generosidad con tu tiempo. La primera es si puedes actualizarnos qué pasó con esto de los caballos ferales, los Brumbies en Nueva Gales del Sur. ¿Ha cambiado la política? ¿Hubo algún giro? Sí, sí, por lo que yo recuerdo, la última vez que lo miré hace tiempo que no lo veo, pero hubo un cambio de política y pues van a matar, o ya mataron bastantes caballos, o sea que desde que lo escribí hasta hoy han matado muchos caballos, sí. Así que no, esa es la política que siguieron, por lo que yo sé. No sé lo más reciente, pero sí que esto pasó hace un año o algo así. Mm. Gracias. Otra pregunta es si en tu exploración etnográfica, en este tejido de la zoodemocracia, consideras el ciclo de vida de los animales. Es decir, tuviste del 2021 al 2023 para algunos animales, no para todos, pero quizá pasaron de una juventud alocada y muy territorial y muy
llena de hormonas a una madurez de dominio de sí y de señorío. No sé si te percataste de estos cambios. Sí, me percaté sin ninguna duda. No lo llegué a escribir en el artículo, el tema de la vejez animal, que es un tema que me interesa mucho. Hay mucha literatura sobre animales viejitos, ¿no? Cómo se comportan, su rol en la comunidad, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que algo que lo tienen muy claro en el santuario y te lo dicen explícitamente. Siempre tienen vacas viejitas en la parte común para que enseñen a los nuevos que llegan cuando son pequeñitos. Siempre lo tienen muy, muy en cuenta. Dicen es esencial. Sin eso no aprenden los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa. Y luego otra cosa que también observé, que es lo que tú indicas. Yo observé, sobre todo, me llegaron a la mente varias cabras que cuando yo fui eran bastante jóvenes, bueno, a lo mejor 7 años o 8, que no son tan jóvenes, ya son maduras, pero tienen aún mucha energía. Y sin embargo, 2 años después, el nivel de energía cae muchísimo, porque estamos hablando ya de cabritas que están ya al final de la vida. Y, y es una actividad muy distinta. Y de hecho, al final, o sea, cuando yo fui la última vez, la comunidad entera se sintió distinta, porque muchos de los animales habían envejecido. O sea, veía como era un poco una generación que empezaba, había muchos más animales viejitos, y notabas que la energía era una comunidad mucho menos vibrante, menos activa, menos viva un poco. Se notaba mucho esto, la verdad, al final. Pero bueno, esto se escapaba un poco de, como sabrás, uno de los problemas con los artículos es que tienes un límite de palabras y este artículo, ¡buah! Me costó muchísimo porque es un artículo en filosofía, pero que tienes que explicar metodología, dar datos, te constriñe tanto las palabras en este caso, porque si siempre lo hace en este caso más, porque no tienes espacio para hacer lo que uno usualmente hace solo teoría, ¿no? Yo tenía que hacer la parte teórica más, dar los datos empíricos de pura explicación descriptiva, más la metodología y luego la lectura de los datos, tal. Fue muy difícil de escribir este artículo. Pero bueno, mi intención es escribir un libro algún día sobre este tema y supongo que ahí ya pues sí que habrá espacio para expandir en muchos de estos temas. Pero vaya, me encanta esta pregunta. Creo que es muy importante tener en cuenta la edad. Es clave, clave, clave. Mm. Formidable. Y también me parece muy apasionante esta socialización transespecie Eso. de ciertas normas. Te comento que yo vivo en un espacio también donde hay varias especies, no tengo bovinos, pero en la juventud de mis perros les dio por este, matar Ah. guajolotes. Y de alguna manera fueron interiorizando que eso lo tendrían que hacer clandestinamente porque a mí me molestaba mucho. Esa, y ya la regla de huele feo esta humana cada vez que hacemos esto, como que se ha ido normalizando, socializando, y ahora incluso parece que incluso respetan a pollitos pequeños, ¿no? O sea, muy vulnerables, porque dije, bueno, lo siguiente de guajolotes que traiga yo un león es igual se lo echen aquí estos pillos, algunos de estos pillos. Pero me ha apasionado esa modulación de la civilidad y de la observancia de ciertas normas de civilidad que obviamente no están escritas, pero que sí empiezan a asumirse y que haya oportunidad, gracias a que no son animales que se consumen, ni los pollos ni los perros, que haya oportunidad de que eventualmente quien llega de nuevo ingreso pueda enterarse y quizá ahorrarse dolores de cabeza, ¿no? No sé en este caso cómo se maneja en un santuario. Yo no tengo santuario, yo tengo una cosa ahí salvaje, pero, pero en fin, ¿cómo lo verías tú? No entiendo muy bien la pregunta. La, hablar del no matarás, el no matarás en territorios en donde se podrían matar, ¿no? O sea, ¿cómo se va socializando sin necesidad de un código formal escrito?
Ah, ya. gracias a esta, pues sí, maduración de Sí, o la sea, sociedad. en el caso de los animales, hay una parte que los animales enseñan los unos a los otros. Em, es muy evidente esto. Y eso es una parte, pero luego la otra parte que esto puede pasar, por ejemplo, una cosa que hacen en el santuario de Vine es que reciben gallos que se usan para la lucha. Entonces les tienen como un poco que reenseñar cómo interactuar socialmente con otros gallos, porque les enseñan a atacar, solo atacar. Porque los gallos pues aprenden que tienen la opción de ataque y de también irse, ¿no? Fight and fly, que se dice en inglés, ¿no? Que es como lucha o vuela, de alguna forma, es la forma. Y lo que hacen cuando les enseñan a los gallos de lucha es eliminar la parte del volar, del irse, ¿no? Que eso les entrenan para que no tengan esta opción en su mente. Y en el santuario han establecido una forma de resocialización un poco para que los gallos puedan vivir en comunidad. Hay programas con perros que también han sido muy maltratados y son muy agresivos, que hay pues muchísima literatura escrita en esta de cómo se puede conseguir que estos animales luego ya no sean agresivos y violentos. Y hay programas y mucha literatura en estos campos, ¿no? En el caso de los gallos en el Vine lo que hacen es, en primer lugar, ponen a estos gallos dentro de la comunidad, como en una jaula, los dejan ahí, en medio, para que vean cómo actúan los gallos. Es observación. Una de las formas de las que los humanos aprendemos es observando. Entonces, y los animales también. Ellos observan que hay gallos que no luchan, que luchan y luego se van. Esto es algo que ellos les han enseñado a que es una cosa que no se puede hacer. Sin embargo, lo ven cada día durante muchas horas, 10 12 horas, ven esa forma de comportarse todo mucho tiempo estos gallos, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando ya lo han hecho esto mucho tiempo, eh, pues nada, les dejan como que salgan de la jaula y cada vez que luchan, en plan como a matar, pues los vuelven a poner en la jaulita otra vez de nuevo, como diciendo, no se puede hacer esto. Y eventualmente lo aprenden. Que evidentemente un gallo que nazca en una comunidad en la que no les fuercen a luchar, lo aprenden, les enseñan a que estas dos opciones existen. Simplemente los humanos les hemos entrenado a que no tengan esta opción, ¿no? Es como un poco resocializarlos para que tengan lo que hubiesen tenido si hubiesen tenido una vida hasta normal, hasta un cierto punto, ¿no? Así que, sí. Rosy, creo que tienes una pregunta, ¿no? O un Era un comentario. poquito, Pablo, bueno, primero felicitarte, me encantó tu trabajo y me encanta la propuesta que tienes. Voy a leer con muchísimo cuidado el tema de los artículos que nos propusiste al final y abonar un poquito lo que tú estabas diciendo. Cristi, lo que decía Pablo ahorita me pareció súper interesante. Los animales aprenden de ver a otros. Aquí en Morelia, bueno, cerca de Morelia, en Capula, que es una zona conurbana, tenemos el caso de Ponterroso, de Ivonne Pedraza. Ella se dedica a rehabilitar pitbulls que en su mayoría pues han sido rescatados de este tremendo mundo de las luchas. Y ella me platicaba justo lo que tú decías, Julia. Ella tiene una pitbull que es como la que pone los límites, ¿no? Entonces observan y tal, y yo creo que cuando se trata de, no sé si la palabra sea rehabilitar, o reintroducir o resocializar a animales que han sido explotados de esta forma, la convivencia con otros miembros de su especie que ya han transitado este camino y que están como muy equilibrados les ayuda mucho, ¿no? Me parece que es muy parecido como pues los humanos cuando también nos Sí. reeducamos en muchas cosas y me parece que eso es algo interesante, ¿no? Así que bueno, felicitarte, agradecerte, agradecerle a Cristi que haya sido el vehículo para que estuvieras con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, Rosy. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante estos casos. También, una cosa que también quería decir, que eso pasa también incluso en algún caso con algún humano, ¿verdad? Es que algunos casos no hay manera. Y pues en ese caso, yo tengo una amiga que tiene una perrita que pues no saben qué le pasó durante los primeros 2 años de su vida, no lo saben. Han intentado todo, son gente que son bien experta también en comportamiento animal y demás, pero no puede interactuar con otros perros, no puede. No saben qué pasó en sus primeros 2 años de vida. Suponemos que es situación muy traumática, pero cada vez que ve un perro es como al ataque, como de manera feroz.
y no, en 6 años no consiguieron que pueda interactuar con otros perros, pues no interactúa con otros perros. Es muy triste esta situación, pero a veces los traumas son tan grandes y tan significativos, pues que no. Y esto pasa con los gallos también, ¿eh? La mayoría de los gallos sí que se rehabilitan, pueden vivir en sociedad de nuevo, pero algunos no pueden vivir con otros gallos. Pueden vivir con otras gallinas, pero no gallos. Entonces, pues estos pues no van a vivir con otros gallos y ya está. Pero, pero muchos sí pueden y hay que intentarlo, ¿no? Porque es importante que los animales tengan la oportunidad, si es posible, pues de volver a tener una vida. Son seres sociales, para los que vivir en sociedad es muy importante si los humanos no les destrozamos la vida, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues la rehabilitación o la resocialización, yo creo que por observación y por otros métodos es muy importante. Pero nada, muchas gracias por tu comentario, Rosy, lo agradezco mucho. Yo la verdad es que ya son las 2 y tengo una reunión justito ahora, así que no podré coger más preguntas, pero si hay gente que tiene más preguntas, por favor, contactadme, yo encantado de seguir la conversación después. Nos encantará tenerte en alguna otra oportunidad. Y bueno, pues Víctor, si quieres cerrar esta sesión, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristi, por la invitación, ha sido un placer. Esta te va a llegar por correo, Ah, esta qué bonito, muchas constancia. gracias, Ah, magnífico. Muchas gracias. muchísimas gracias a todas, a todos los que estuvieron y pues que pasen muy feliz viernes, que nos veamos pronto en en el seminario de noviembre. Muchas gracias de nuevo. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Saludos, gracias. Adiós.